Buenas noches, estamos al 15 de marzo del 2021, son las 21:32 y comenzó a llover en Buenos Aires y también comenzamos con las charlas de este año de las masculinidades desertoras que probablemente también nos lleven a las entrevistas que pudimos hacer el año pasado con invitades que han estado en el canal. Eh, Estoy viendo cómo subirlas también al canal de YouTube, el de, que lleva mi nombre, Julio Pascuarelli, para que quienes no puedan estar en el vivo puedan luego verlas desde el canal de YouTube, quizás no desde el canal de Instagram que no está tan bueno. Y en principio se me ocurría para este primer encuentro que van a escuchar muchos de mis alumnos y que tiene que ver con materias que dicto tanto a nivel medio como a nivel terciario y en universitario. Eh, una explicación que en ningún momento di de, de mi manera de hablar, de mi lenguaje, y que creo que quizás por ser el primer encuentro que tenemos, me gustaría explicarlo. Y tiene que ver con que si bien pertenezco a una generación donde le cuesta mucho internalizar el lenguaje inclusivo, trabajo mucho para hacerlo. Me cuesta, pero lo estoy logrando. Sé que a mucha gente esto le enoja, sé que a mucha gente le parece una aberración lingüística, un sociolecto, algo que tiene que ver con una edad, con una moda, con algo que se impone en determinado momento para un grupo de gente y en este caso para adolescentes, ¿sí? O grupos militantes, feministas, disidentes. Y en realidad, eh, debo decirles que para mí el lenguaje inclusivo eh, atravesó como distintas etapas en lo que es mi vida. En un primer momento lo interpreté y lo pensé y lo sentí como un lenguaje que podía superar eh, a lo masculino y lo femenino e incorporar a las identidades que no están dentro de ese binarismo. Eh, por otro lado, hoy eso a mí me llevaría a entrar al aula y decir buen día chicos, buen día chicas, buen día chiques. Y hay un principio que es el de la economía del lenguaje, ¿no? Que eso hizo que se generara el masculino plural. Y hoy, para mí, el inclusivo, el todes, el chiques, abarca a identidades masculinas, a identidades femeninas, a trans. Me parece que es una manera de hablar de las personas eh, que no es optar ni por una mirada masculina ni por una mirada femenina. Sé que a algunos feminismos no les gusta porque en realidad consideran que se ha luchado mucho para que se las nombre, como para que les dure tan poco tiempo y ahora se hable con la E. Pero es lo que siento y es lo que hago cuando entro al aula. A veces me sale, a veces no, como en esta charla que pretendo dar hoy sobre algunos temas de estas masculinidades desertoras. Eh, no me impongo el lenguaje inclusivo, trato de sentirlo.
y trato de pensarlo. Si no, sería una impostura que no la podría sostener. Eh, Cuando hablo de masculinidades desertoras, para mis estudiantes o para la gente que tenga ganas de escuchar estos breves minutos, lo pensé por el lado de esa charla que a veces podemos tener no solamente entre varones, sino con todas las personas, de todos los géneros. Porque si tuvo una efectividad el heteropatriarcado, el machismo, es haber entrado incluso hasta en ciertas disidencias. Muchísimas veces se escucha hablar en ámbitos gays de quién es activo, quién es pasivo, quién es oso, quién es, si es marica, si se le nota, si no se le nota, si... Y no me digan si eso no es una manera de internalización del machismo hasta en las diferencias. Y es por eso que cuando hablo de masculinidades desertoras, lo que estoy diciendo es que desertar, no disertar, que sería todo lo contrario, desertar sería abandonar una causa. En general se usa mucho en el lenguaje militar, desertores. Pero desertor en general, en el origen de su palabra, no es cualquiera. No es un desertor el cobarde o el cagón que se escapa de la guerra. El desertor es el que dice hasta acá llegué. Y es el que dice en esta no me sumo. ¿De qué desertamos? Y yo deserto de las masculinidades tradicionales. Deserto de las masculinidades que siguen pensando que en las relaciones de poder que establecemos las personas, los varones tenemos superioridad y privilegios que no queremos abandonar. Y mucho más peligroso es todavía cuando no nos damos cuenta de esos privilegios, porque los tenemos desde que nacemos y ni siquiera los cuestionamos, ni siquiera los registramos. Los otros días no me acuerdo si fue en una clase que estaba dando en el Mariano Acosta, en la escuela donde trabajo, o en el hospital, no, ya no me acuerdo, comentaba que la efectividad del poder, la efectividad de las relaciones de poder, es cuando la persona que es ubicada en un lugar de obediencia no se da cuenta que está en ese lugar. Esa es la efectividad del poder. Cuando, sí, lo dije en una clase, me acuerdo ahora, que les decía que cuando alguien levanta una bandera, cuando alguien marcha, cuando alguien se encolumna detrás de una idea, de un proyecto, de una ilusión, de una queja y de un cambio, aunque sigue siendo alguien sometido por el poder, se da cuenta que el poder lo y le posee. El poder es más efectivo cuando alguien no lo registra. Y ahí es donde los varones creo que tenemos que desertar. Desertar de creernos la superioridad. Desertar de no bancarnos, por ejemplo, que haya mujeres que puedan llevar la delantera o personas trans que puedan llevar la delantera en una cantidad de situaciones donde quizá nosotros acompañemos. Hace poco me llegó un libro de Naomi Klein que se llama Los años de reparación.
no lo pude parar de leer, es un libro muy pequeño y no pude parar de leerlo porque me pegó mucho la palabra reparación. Me pegó mucho la palabra reparación en el sentido de cómo hacemos para reparar tantas cosas que se han destruido y tantas familias, hijes, personas que han vivido una vida según lo que otros le han dicho que debían vivir. Y quizá en ese sentido mucho por lo que ha ocurrido no podamos hacer, pero sí por lo que puede ocurrir o por lo que está ocurriendo. Y es en ese sentido donde no es lo mismo ser gay en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Salta, en Chaco, eh, o en otros países donde a veces la mirada que se tiene es distinta, donde a veces el lugar de la mujer es un lugar donde hasta el mismo discurso de la mujer puede llegar a ser machista. Entonces, en ese sentido me pegó muy fuerte el libro de Naomi Klein, Los años de reparación. Los años de reparación yo creo que son estos años que estamos transcurriendo, donde algunos varones intentamos reunirnos, intentamos pensar, intentamos pedir perdón por tanta cagada, por tanto daño. Y también por mantenerse advertidos. Advertido es aquel que repiensa y que puede llegar a cuestionar sus creencias, sus acciones, su modo de hablar, su forma de pensar, sus relaciones de pareja, sus relaciones de amigues, porque creo que cuando hablamos de la constitución subjetiva, y acá ya estamos entrando mucho en temas que vemos en la mayoría de las clases, cuando hablamos de la constitución subjetiva estamos hablando de que les sujetes, las personas, somos personas que podemos cambiar. Se pensó durante mucho tiempo como que la base de la constitución subjetiva era alrededor de los 5 años. Y que lo que pasaba a los 5 años te marcaba para toda la vida y dejaba una huella anémica, una huella de memoria para siempre. Y ya está. La elección sexual a los 5 años más o menos ya se definía. Y aparecía esta palabra, definición. Y si alguien tenía juegos sexuales infantiles o si alguien en algún momento tenía en su adolescencia ideas que podían llegar a rozar la bisexualidad o se hablaba de que aún no estaba definido. Y la pregunta sería, ¿qué es estar definido? La pregunta sería, ¿a quién le sirve estar definido? ¿Qué es estar definido? ¿Es estar quieto? ¿Es estar quiete? ¿Es estar en un lugar bueno o malo, pero predecible a los sistemas de control? Y hoy cuando escucho a las chicas que me hablan del género fluido, que me hablan de que no saben si cuáles serán sus elecciones sexuales o que no tienen tanta historia, en realidad siento una sana envidia, en el sentido de que puedo percibir que hay sujetos que en este momento se han dado cuenta que la sexualidad o las elecciones sexuales no definen a una persona. Y que la sexualidad como sinónimo de placer,
que no tiene que ver exclusivamente con los genitales, sino con todo lo que a uno le da placer, siempre estuvo atravesado por la cultura. Yo me río mucho cuando hablo con mi hijo de esto porque yo siempre escucho mucho a las personas que no piensan como yo, porque me interesa saber qué piensan y también me interesa saber qué está diciendo esa gente que no piensa como yo, porque me genera una capacidad de poder discutir mentalmente sus argumentos y poder entender cómo muchas veces, si alguien no está advertido, cómo puede llegar a creer esto. Y una de esas personas con las que yo a veces cargo a mi hijo porque le planteo que lo vamos a ir a visitar y que vamos a ir, es alguien que fue arzobispo de La Plata, emérito, que hoy está jubilado y se llama Monseñor Aguer, que fue alumno de Cuarrachino, aquel que quería crear una isla para personas homosexuales ¿no? En la década de los 90. Y él trae algo muy interesante. Cuando uno lo escucha, como también puede escuchar a un montón de otras personas que desde la derecha en general tienen estas miradas, escucha una argumentación que es falaz. Hacen decir a Foucault lo que Foucault no dijo. Hacen decir a Naomi Klein lo que no dijo. Hacen decir a Simone de Beauvoir lo que no dijo. Y si no hay alguien que pueda intervenir, suenan creíbles. Y es así que cuando se habló de la relación entre naturaleza y cultura, y se planteó la idea de lo antinatural de ciertas relaciones humanas, en realidad de lo que se estaba planteando era de un paradigma biológico, donde la naturaleza crea a las personas para un fin determinado que sería la reproducción. Y lo que contrapone a esto es un paradigma que tiene que ver más que nada con la cultura. Si nosotros siguiéramos siendo seres de la naturaleza, quizás no hubiéramos descubierto el fuego, quizás no hubiéramos podido armar las civilizaciones que armamos, y comeríamos solo por hambre. ¿Y hoy? ¿Cuánta gente come y no tiene hambre? ¿Eso es cultura? ¿Eso es naturaleza? Eso es cultura. Eso tiene que ver con que yo a veces cuento historias que no es para acusar a nadie, pero cuando de repente a vos te educan de muy chique que si estás triste te dan algo dulce para comer o te cocinan algo y se empieza a unir esta idea de que ante la angustia hay que comer. Esto es cultura. Entonces, en este sentido, desde el momento en que dejamos de tirarnos piedras y empezamos a convivir, compartir y usar palabras, ya lo que queda de natural en nosotros es muy poco. Somos seres simbólicos. Somos seres... ¿Qué quiero decir con simbólicos? Somos seres donde no respondemos a impulsos instintivos, sino que respondemos a educación, a mandatos culturales. Hola, a mandatos culturales, a situaciones donde nos ordenan. Hoy en otra clase también contaba que para quien le interese, los primeros tratados de ortopedia
Los primeros tratados médicos de ortopedia no tuvieron que ver con reparar partes del cuerpo o sostener partes del cuerpo que se veían afectadas. Los primeros tratados de ortopedia y las primeras máquinas de ortopedia se utilizaron para domesticar los cuerpos. Cómo sentarse en una mesa, cómo leer un libro, cómo sentarse en un pupitre de una escuela, y también cómo moverse si sos varón y cómo moverse si sos mujer. Si te cruzás las piernas de una manera, si cerrás los brazos de otra, si tus movimientos son más bruscos o más exacto. En La Cinta Blanca, que hoy también hablé, es una película genial para poder entender cómo hasta aparecían aparatos para atar a los adolescentes para que no se masturbaran. Y acá es donde aparece algo que me parece que ronda sobre... hola Guido, no sabía que eras Guido. Acá es donde aparece claramente cuál es el problema. Y el problema es la satisfacción y el placer. Para las civilizaciones siempre fue un problema la satisfacción y el poder, porque no hay nada más personal, más individual y más irrepetible que con lo que cada uno disfruta. Y si vos necesitas coordinar una comunidad, si necesitas organizar una comunidad, necesitas etiquetar y también establecer cuáles son los placeres permitidos y los placeres prohibidos. En el cristianismo, en el judaísmo, en las religiones abrámicas como el islam, los mandamientos, los pecados capitales, son grandes mandatos de lo que no y lo que sí. Porque cuando se construye una norma, como podría ser la heteronorma, nunca participa una sola variable, participan varias, y a lo largo de los años se suman. En Grecia los estoicos le dejaron el terreno absolutamente abierto a los cristianos para que pudieran entender que la manera de poder llegar al cielo, al paraíso, era sacrificando, hola Luis, los placeres. El cristianismo, como también acabo de nombrar al judaísmo, a las religiones islámicas, a las religiones abrámicas y muchísimas otras, han tenido mucha pregnancia porque comienzan a proponer ideas muy, pero muy seductoras, como por ejemplo el perdón y la vida eterna. Y el perdón y la vida eterna es una excelente estrategia ante la respuesta de qué ocurre cuando uno se muere. En ese sentido, el feudalismo y la Edad Media, a partir de esto, explotó a cantidades de personas porque la creencia era que el sufrimiento te acercaba a la santidad. Obviamente que si el sufrimiento te acerca a la santidad, el placer te aleja de ella. Y los únicos placeres son los que tienen que ver con lo celestial, con lo superior. Los placeres de la carne son los placeres pecaminosos. Hola, ¿cómo te va, Sixto? Javi. Amigo cubano. Hola.
Qué lindo verles después. Para ir cerrando por hoy y para ir pensando por qué este título de masculinidades desertoras que seguirán mis estudiantes en este año y de la virtualidad a medias, me gustaría solamente terminar con, un, con una idea, solamente terminar con, con un, con un proyecto, que es el de si podemos empezar a desligarnos de la mirada de lesotres. Sé que es difícil, porque nos constituimos como sujetes con la mirada de lesotres. Los griegos lo sabían. No hay peor castigo que el exilio. El exilio es cuando alguien ya no te mira y no estás en tu grupo de pertenencia. Pero también, si estás pendiente de la mirada de lesotres, dejas de ser quien sos para ser lo que el otro quiere de vos. Y vos dejás de ser un sujete y te transformás en un objeto. ¿Cómo regular, no? ¿Cómo regular esta ambigüedad? ¿Cómo regular esta manera de no caer en la reificación, en la cosificación o en el descontrol, que sería lo contrario? Yo creo que siempre vamos a tener la mirada de lesotres, pero también vamos a tener que tener una mirada introspectiva importante. Creo que tenemos que tener una mirada introspectiva importante y en este sentido creo que no lo podemos hacer solos. Y digo solos porque me refiero a los varones. Varones cis, varones gays, que tienen incorporado el machismo, aún sin saberlo, como yo, que lo vivo trabajando. Creo que esto se debe hacer en grupo, porque a veces otros pueden escuchar lo que uno no escucha, otros pueden ver lo que yo no veo, porque para mí está naturalizado. Y ahora sí, con esto termino. Este es el concepto de micropolítica. La micropolítica no son pequeñas acciones ingenuas, inocentes, sino que lo micropolítico es aquello que está tan naturalizado que no nos damos cuenta. Y esa es la eficacia. La eficacia, vuelvo al principio de la charla de hoy, es cuando el poder se internaliza y vos no sos capaz de registrarlo. Registrar que uno es objeto de poder ya es darle lucha al poder. Tratemos de hacerlo, si les parece. Buenas noches, les mando un abrazo grande y seguiremos en las clases presenciales, por suerte, y virtuales para aquellos que también quieran seguir y que no sean alumnos ahora y que lo hayan sido o que nos hayamos unido en la cuarentena. Así que gracias, aló. Les mando un gran abrazo, un gran beso y si quieren dejar algún comentario con algún tema en particular para desarrollar, gustoso. Gracias, Javi. Y esto en breve lo subo a YouTube para que puedan aparecer también otras ideas. Gracias, Analia. Un abrazo grande.